Muy buenos días, amados hermanos, sean todos bienvenidos en este hermoso día, en esta hermosa mañana. Qué bendición el poder estar acá nuevamente, compartiendo este tiempo de oración, compartiendo este tiempo de alabanza, de gloria, de honra a nuestro Padre Celestial, a nuestro magnífico Rey, a nuestro Señor de señores. Dios mío, hoy te bendecimos, te damos las gracias, Señor, por permitirnos, Padre Santo, abrir nuestros ojitos, Señor, haber podido respirar un día más, Señor, levantarnos con la fuerza que solo viene de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre Santo, por el descanso. Gracias por la vida de mis hermanos y de todas las personas que están escuchando este audio, Señor. Gracias por traernos la bendición. Gracias por los alimentos, Señor. Gracias por esa camita en la que pudimos descansar, por esas cobijitas que colocaste en nuestro regazo, Señor, para poder, Padre Celestial, hoy levantarnos con nuevas fuerzas, con nuevo ánimo, Señor. Gracias, Padre, por las dificultades. Gracias, Papito Dios, por los momentos difíciles, por la enfermedad, Padre Santo. Gracias, Padre, por la escasez. Gracias, Papito Dios, por cada cosa que nosotros vemos, sentimos y observamos, Señor. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu. Gracias por tu hermoso Hijo y la obra que hizo en la cruz, Señor. Gracias por ti, Papito Dios, por haber entretejido, Señor, cada parte de nuestro cuerpo en el vientre de nuestra Madre, Señor. Bendecimos, Señor, hoy a nuestros padres. Los glorificamos, Señor, en ti, Señor amado, para que tú seas, Papito Dios, llenándonos de tu fuerza y de tu poder, Señor. Eres tan bueno, eres tan magnífico, Señor amado. Gracias por esos papitos o abuelitos, Señor, o familiares que pudieron haber ayudado a mis hermanos para su crianza, Padre Santo, porque hay veces se nos olvida de dónde venimos, Señor, porque hay veces nos apartamos de tus caminos, pero tú, Papito Dios, nos recoges, Padre Celestial, siempre nos traes al hueco de tu mano, Señor, para recordarnos que somos tuyos, Padre Celestial, así como tu palabra dice que bendigamos, Señor, a nuestros padres, que nunca, Señor, nos olvidemos de ellos. Asimismo, Señor, te damos a ti toda la gloria y la honra, Papito Dios. Te pedimos que este momento, Señor, sea un momento de ministración, sea un momento de alegría, de regocijarnos, Señor, en ti, en tu palabra, que sea tu hermoso Espíritu bendiciéndonos, Señor, dándonos el entendimiento necesario para comprender las Escrituras. Abre la mente de mis hermanos, abre mi mente, Señor, para poder explicar esta hermosa enseñanza que traes el día de hoy, Señor. Gracias, Papito Dios. Yo me hago a un lado para que sea tu Espíritu quien hable por medio de mi boca, Señor, y entrego la vida de mis hermanos y la mía en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, muy buenos días nuevamente. Dios me los bendiga. Es un placer, como se los decía, para mí poder estar acá, compartir de esta hermosa enseñanza. Hemos venido hablando sobre el libro del Apocalipsis. Ya llevamos cierto tiempo estudiándolo, más de un mes, donde día a día, mañana a mañana, el Señor nos ha traído siempre una hermosa enseñanza, y pues hoy no es la excepción. Hemos venido leyendo el capítulo número 11 del Apocalipsis. En nuestra enseñanza pasada hablamos sobre los dos testigos y hablábamos también sobre la apertura, ¿sí?, de la última trompeta, en donde del capítulo 8 y el capítulo 9 nos hablaba sobre las trompetas que iban a ser tocadas por 7 ángeles, ¿sí? Y esto indicaría la apertura del séptimo sello. Recordemos rápidamente que la palabra está dividida
en tres acontecimientos muy grandes, hablando del Apocalipsis. Hemos venido hablando que inicialmente se desarrollaron 7 sellos. Esos 7 sellos representan el juicio de Dios sobre las naciones, sobre la humanidad y sobre la creación. Aprendimos sobre los 7 sellos, ¿sí?, del Apocalipsis, y cómo el último sello del Apocalipsis daba la apertura para las 7 trompetas del Apocalipsis, que es lo que hemos venido estudiando. La última trompeta, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a tomarnos unas cuantas enseñanzas porque es muy amplio, es mucha la información que trae. Pues estas trompetas y esta séptima trompeta, cuando se toca la séptima trompeta, van a venir sobre la tierra y sobre la humanidad 7 copas, las cuales van a traer la ira y el juicio de Dios. A pesar de todo lo que se ha visto sobre el desarrollo de los 7 sellos, sobre el desarrollo de las 7 trompetas, pues es necesario que se derramen estas 7 copas que estudiaremos en el capítulo 16 para ver cómo se llega a ese momento cumbre que es el juicio sobre las naciones, que ya lo veremos en el capítulo 19. Entonces vemos cómo esta última trompeta, que es la que nos concierne comenzar a estudiar desde el día de hoy, pues nos va a llevar casi que 5 capítulos. Tiene un espacio esta trompeta y se desarrollarán ciertos eventos. Pero antes de que se tocase esta trompeta, ¿cierto? Pues habíamos visto en el capítulo número 10, pues cómo Dios hacía un interludio, un momento como de pausa entre la sexta trompeta y esta trompeta que vamos a explicar el día de hoy, para que la humanidad se arrepintiera. Por eso fue que vinieron los 2 testigos, los cuales hablábamos que era Moisés, que era Elías, donde pues se les dio grandes prodigios y autoridad para hacer milagros y señales, para predicar la palabra de Dios. Pero pues como lo estudiamos en nuestra enseñanza pasada, pues la gente, las personas, la humanidad no quisieron escucharlos, y pues eso desafortunadamente desencadena en que se tenga que dar la apertura a la séptima trompeta, que es la que vamos a comenzar a estudiar. Como les digo, amados hermanos, esta séptima trompeta es una trompeta muy dolorosa, muy fuerte, y que nos tomará el estudio de varios capítulos del Apocalipsis, puesto que apenas finalice la séptima trompeta, cuando finalice el toque de la séptima trompeta, vendrá el juicio contra las naciones, como ya lo estudiaremos en contados instantes. Vamos a hacer, digamos que, un bosquejo de lo que va a suceder para poder entender todo lo que es concerniente a esta séptima y última trompeta. Vamos a leer primero la palabra de Dios y pues ahí vamos a explicar versículo a versículo como nos lo ha enseñado a hacer nuestro amado Padre. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 11 del versículo 15 al versículo 19. Dice la palabra de Dios. El título en mi Biblia es La séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo:
Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bueno, amado Dios, pues te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, ayudándonos a entender la Escritura, a discernir. Sé que este tema, Padre Celestial, sin tu ayuda es casi imposible poder entender. Te pido que sea tu Santo Espíritu guiándonos, abriendo nuestro entendimiento y el de mis hermanos para poder entender lo que significa esta séptima y última trompeta. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bueno, amados hermanos, hemos visto cómo inicia, este es el inicio de la séptima trompeta. Ya estudiaremos todo lo concerniente a cómo se va a desarrollar, pero vamos a hablar un poco de la generalidad de esta séptima trompeta. Dice el versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta. Esta séptima trompeta incluye los 7 juicios finales de las copas que se hablan en el capítulo 16. Entonces, ¿cuál es la primera generalidad? Que esta séptima trompeta va a traer consigo el desarrollo de 7 copas, ¿cierto? Como se los había indicado. Esas 7 copas son 7 juicios que van a representar la ira de Dios. La parte más terrible, recordemos que siempre que comenzamos a leer el Apocalipsis, empieza a desarrollarse de una forma, pero cada juicio que ha venido es más fuerte que el anterior, porque Dios siempre ha querido que los hombres entiendan el pecado que han cometido, pero como no ha sido así, siempre ha tenido que ser más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que pues se llegue a la venida de nuestro amado Señor Jesucristo y pues con ellos el gran juicio. Es de entender que estas 7 copas las vamos a estudiar en su profundidad en el capítulo 16. Todavía faltan ciertos acontecimientos para que lleguemos a esas 7 copas. Entonces vemos que la séptima trompeta es una trompeta muy amplia. La séptima trompeta, amados hermanos, representa los últimos 3 años y medio del Apocalipsis. Es por eso que vamos a encontrar mucha información en el libro del Apocalipsis sobre estos 3 años y medio finales, que es lo que se conoce bíblicamente como la gran tribulación. Recordemos que la tribulación es un periodo de 7 años donde se desarrolla la última semana de la profecía de Daniel. Eso ya lo expliqué en enseñanzas anteriores, cómo se va a desarrollar esa séptima semana para darle final al juicio de Dios contra las naciones y que Cristo reine por 1000 años, instaure su reino milenial que está explicado en el capítulo 20 del Apocalipsis. Todo esto lo vamos a estudiar, todo lo que no hemos visto lo vamos a ver, no se preocupen por eso, si de pronto en el momento no es tan claro, pero digamos que si dejamos unos pincelazos para que sepamos a dónde es que vamos, para dónde nos lleva la palabra y qué es lo que va a suceder. Cuando todo esto acabe, o sea, cuando todo lo relacionado a los juicios termine y Cristo coloque las plantas de sus pies sobre el monte Horeb, ¿sí? Por el mismo monte donde él ascendió a los cielos cuando se despidió de sus discípulos y de los 120
que estaban con él en el momento pues ya cumbre para que Cristo fuese glorificado en el cielo, que eso está en el libro de los Hechos. Asimismo, Él va a descender. Dice el ángel en el libro de los Hechos que así como lo visteis ascender, así mismo volverá. O sea, de esa misma forma Él va a venir, pero ya para reinar. Ya no como lo vino a hacer la primera vez, que fue para sacrificar su vida, que fue para el perdón de nuestros pecados, no, sino que esta segunda venida ya es para juicio. He ahí lo importante de entender el libro del Apocalipsis. Y este juicio, ¿sí? Este juicio que va a suceder, pues es el final de la séptima trompeta. Ya cuando se derramen esas 7 últimas copas, esos 7 últimos juicios, pues ya vendrá la llegada de nuestro amado Señor, en el cual Él se va a coronar como Rey soberano acá en la tierra. Es muy importante entender que Dios siempre se ha comunicado con el hombre de diferentes maneras, pero pues debido al pecado del hombre, el hombre nunca no lo ha escuchado. No lo ha escuchado, se ha alejado, ha preferido estar en las banalidades del mundo. Hoy en día, pues lo vemos, ¿sí? Es por eso que en ese mismo versículo 15 del capítulo 11 que hemos venido estudiando, dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que actualmente el mundo está gobernado por Satanás. Que hasta que no venga nuestro amado Rey, nuestro amado Padre, pues todo lo que vemos, toda la maldad no se va a ir. Y por eso es que Cristo va a venir a reinar, para sacar la maldad de este mundo, ¿sí? Miren, a pesar de que el mundo tiene tantas divisiones políticas, culturales, económicas, religiosas, porque vemos que hay tanta multiculturalidad en el mundo está regido por uno solo, y ese uno solo en este momento es Satanás. Por eso se le llama el mundo, ¿sí? Porque pues se le entregó a Satanás con la caída de Adán y Eva. Pero vamos a aprender con la ayuda del Señor que aunque esté en el dominio de Satanás, pues Cristo, Dios mismo, va a hacer todo para que nosotros seamos, ¿qué? Seamos salvos. Que fue lo que vino a hacer Cristo en la cruz, ¿sí? Es por eso tan importante la obra redentora que Cristo hizo. O si Él no hubiera venido, pues sencillamente nosotros todavía estaríamos en la condenación. Y nada de esto del Apocalipsis se podría cumplir, porque no habría sucedido la obra redentora por parte de nuestro amado Señor y Padre Celestial. Es importante que sepamos que todo esto que les estoy relatando ha estado profetizado. Eso no es algo que de pronto nos estemos inventando. Y por eso es que nosotros cuando estudiamos la Biblia debemos ir de un lado a otro, estudiando las escrituras, para que no pensemos que eso es la interpretación de hombre, ni mucho menos, sino que es la palabra de Dios. En Daniel 7:14, la palabra de Dios dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién está hablando acá Daniel? Pues está hablando de ese reino que se le entregó a Jesucristo. Pero para que sea eterno, para que nunca sea destruido, es necesario que la humanidad pase por los juicios que
se han descrito en este hermoso libro del Apocalipsis, puesto que sus corazones son malvados y nunca se han querido acercar a Dios. Pues en la perfecta justicia de Dios ellos tienen que ser juzgados. Y eso es lo que hemos visto en el desarrollo de este precioso libro. Y por eso es que debemos tener tan presente que la venida de nuestro Señor Jesucristo se avecina, pero muy rápidamente. La llegada de nuestro amado Señor es muy pronta, puede ser hoy, puede ser mañana o puede ser en un mes o en el tiempo que Él diga, pero todo está dado para que Él no se demore en llegar. En Daniel 7:27 se dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ustedes dirán, bueno, ¿a mí qué me sirve solamente ser salvo? Yo solo soy salvo ¿para qué? Miren, nosotros no somos solo salvos para estar con Dios y no pasar por estas calamidades que sufrirá el mundo por su amargura y por su lejanía con Dios, sino que Dios ha hecho muchas promesas y la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso quiere decir que todas las promesas que Dios hace, Él las cumple. Una de esas promesas, adicional a la salvación, que es la más grande promesa de Dios es que íbamos a ser salvos, que no íbamos a estar en la condenación eterna en el infierno. Pero otra de sus grandes promesas y hermosas es que así como Cristo va a venir a reinar, ¿sí?, acá en la tierra, pues por el hecho de nosotros servirle, de haber entregado nuestras vidas para Él, de no habernos dejado que Satanás nos consumiera, pues Él nos va a permitir también venir a reinar con Él. Claramente, mire, amados hermanos, yo hablo de una manera espiritual. No pensemos que es que nosotros vamos a ser reyes y vamos a tener aquí un castillo y vamos a tener plebeyos. Y no, eso no está diciendo la escritura. Debemos sacar de nuestra mente la palabra rey como la entendemos humanamente, sino que todo lo que habla Dios está hablando en un grado espiritual. Claro, Él en el reino mileniario va a venir a reinar, a ser el soberano de la tierra, sí, pero nosotros como sus hijos, pues vamos a tener la potestad de poder dirigir parte de ese reino hermoso de Cristo según su voluntad y según sus designios y según el grado que él escoja, ¿sí? Entonces, el solo hecho de estar con Él por la eternidad, eso nos va a permitir que nosotros podamos ser partícipes de ese reinado de Cristo. ¿De acuerdo? Es muy importante que no pensemos que es que la gente que vaya a estar con nosotros entonces nos va a servir o vamos a poder digamos que sojuzgarlos por el hecho de que nosotros fuimos salvos. No, porque eso ya no va a existir y eso ya no va a estar en nuestros corazones, ¿sí? Además que el reino de Dios no es un reino como lo hemos vivido nosotros, como lo hemos vivido los humanos, donde le hacemos daño a la gente, donde nos interesa son nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias, pensamientos para beneficio propio, ¿no? Ahí vamos a estar todos es para complacer a nuestro amado Rey y Padre Celestial. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña la palabra. Y pues Dios es el dueño de absolutamente todo. Y es que actualmente pues el mundo está dirigido por Satanás. ¿Y dónde dice eso, David? Usted, porque es que usted dice que Satanás está dirigido, pero si se supone que yo estoy en el camino de Dios, entonces, ¿cómo así que el mundo está dirigido por Satanás? Pues sí, actualmente es así. En Juan capítulo 12, versículo 31 dice:
ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí vemos cómo el Señor Jesús, por medio del apóstol Juan, quien escribió también el Apocalipsis, dice, ¿cierto?, que es inminente que se haga el juicio sobre el mundo y que Satanás, quien es el príncipe de este mundo, va a ser echado fuera. Entonces esto es lo que va a desencadenar esa séptima trompeta. Va a desencadenar que Satanás salga, sea echado del mundo que le pertenece a Dios, pero pues como ya lo hemos explicado, debido a la caída del hombre, se le quitó esa titularidad o ese, digamos que, ese poder que se le había entregado al hombre, porque en la creación Dios le entregó la creación a tal modo que si nosotros vamos y leemos Génesis, los 2 primeros capítulos nos describe todo lo que Dios hizo y cómo lo creó, pero adicional explica que Dios le dio la autoridad al hombre, por ejemplo, de sojuzgar la tierra, o sea, de trabajarla, le dio el poder de nombrar a los animales, Dios los creó, pero dice la palabra que el hombre le puso el nombre a todos los animales. Entonces vemos cómo Dios sí había entregado una autoridad al hombre para su creación, pero claro, cuando pecó Adán y Eva, esta autoridad le fue quitada y pues por consiguiente vino la maldición de la muerte, que no solamente recayó sobre el hombre, sino también sobre la creación, sobre la tierra. Si nos fijamos cómo era el planeta Tierra hace unos cuantos años, unos cientos de años, vemos que es muy diferente ahorita, ¿sí? Miren, es nomás ver una foto de Bogotá en los años 50, años 60 y verlo ahorita. Totalmente diferente, eso mismo pasa con el planeta. Vemos que anteriormente había muchos árboles, mucha selva, muchos ríos, ¿sí? Los mares no estaban contaminados, pero vemos ahorita que eso es totalmente contrario. Vemos que la tala de árboles indiscriminada, mejor dicho, ha tomado todo el planeta por enriquecerse, por hacer cosas que no debíamos, la deforestación, las minas, el petróleo, como cuando encuentran petróleo, eso se vuelve un lugar totalmente desierto, muerto, no hay vida por buscar ese oro negro, ¿no? Que al final no nos va a traer absolutamente nada. Entonces es por eso que Dios pues va a tener que enjuiciar para poder cambiar toda esa situación, ¿sí? Pero pues para volver a construir todo, primero todo tiene que ser destruido. Y por eso es que sucede el Apocalipsis. En Juan capítulo 14, versículo 30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, está hablando el Señor Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué está diciendo? Ahí estaba pues ya hablando el Señor Jesús a sus apóstoles, diciéndoles pues que Él tenía que irse, ¿cierto? Que Él iba a ser crucificado, pero que Él iba a resucitar, pero de igual manera iba a ascender al cielo para darle paso al periodo llamado como el Valle de la Iglesia, que es lo que estamos viviendo en este momento, que es la transición entre la iglesia y el juicio final y el arrebatamiento. Con eso terminará el periodo de la iglesia. El periodo de la iglesia, del Valle de la Iglesia, comienza en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y le da el poder a los apóstoles para ir y predicar la palabra con total autoridad, total denuedo, con fuerza, con fortaleza, y terminará con que esa iglesia que se creó con el Señor Jesús, ¿sí? Y enviando a sus apóstoles, sea arrebatada. Eso es lo que se llama el Valle de la Iglesia. Entonces todo esto terminará para la iglesia una vez sea arrebatada, pero para la humanidad terminará con el juicio por parte de nuestro amado Rey Celestial.
Es bueno también entender que la mayoría de los gobernantes humanos en este mundo ha seguido el ejemplo de Satanás y han sido hostiles a Cristo, o sea, lo han rechazado. ¿Por qué se va a enjuiciar a toda la humanidad? Porque no han querido seguir a Cristo. El Salmo número 2, el versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Qué quiere decir? Los príncipes consultarán unidos contra Jehová. Quiere decir que el pueblo, el mundo, en vez de unirse para hablar para recibir, más que hablar, para recibir de Cristo, lo que hizo fue unirse con Satanás para destruirlo. Eso lo veremos más adelante y es lo que se va a llamar la batalla del Armagedón. Pronto algunos han escuchado sobre esto, ¿sí? Pero vamos a ver cómo la humanidad, en vez de unirse en pos de adoración, de alabanza a Dios, se unen es para pelear contra Él. Cuando venga Cristo, cuando venga Cristo, los humanos van a querer matarlo. O sea, miren la insensatez con la que vamos a actuar, bueno, con lo que van a actuar las personas que estén, que yo espero, la verdad, ser arrebatado con la iglesia, igual que ustedes, amados hermanos. Pero la insensatez del hombre llega a unos niveles absurdos, porque van a levantarse en armas contra Dios. Y pues Dios no puede ser destruido, pero hasta tal, digamos, locura llega la incapacidad de reaccionar de la humanidad que van a hacer eso. Eso es lo que está diciendo el versículo 2 del Salmo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Pero esto no va a resultar, digamos que de una buena manera para la humanidad, ¿sí? Porque es que la rebelión prolongada de toda la humanidad pues va a terminar con el regreso victorioso del Señor Jesucristo para derrotar a sus enemigos y establecer su reino mesiánico. Él profetizó, y más que profetizó, él prometió que él iba a venir a reinar en la tierra, que Cristo, que Dios mismo iba a estar con nosotros. Es por eso que Dios ha hecho todo este plan, porque es que Él lo creó, Él lo pensó desde la misma creación. Isaías 2, capítulo 2, versículo 2 y 3 dice, acontecerán en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, que es lo mismo, Sión es igual que Israel, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. La palabra dice que Cristo va a reinar desde Jerusalén, desde Israel. Por eso es que esta nación es tan importante para nosotros y por eso bendecimos al pueblo de Israel. Siempre, siempre lo vamos a bendecir y tenemos que estar muy pendientes de ellos. Se los he manifestado en varias de nuestras enseñanzas que Israel es el pueblo escogido de Dios y el reloj profético de la humanidad. Todo lo que suceda con ellos es muy importante tenerlo presente porque nos dice en qué momento de la palabra nos encontramos. Por eso ya sabemos que estamos en el tiempo final. Adicional a esto, pues el Señor Jesús también lo dijo. Mire, en Lucas capítulo 1, versículos 31 y 33 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces aquí vemos cómo se profetizó la venida de Jesús, ¿sí? Quien es Dios mismo. ¿Sí? Hay veces de pronto confundimos que Cristo es una persona totalmente diferente a Dios, que viene del cielo, que viene de Dios, pero que no es Dios. Y eso es un error muy común que se comete entre la población creyente. Creemos que Cristo es el Hijo de Dios, pero no entendemos que Cristo es Dios mismo. ¿Por qué? Porque es que Dios Padre es espíritu, pero nosotros hacemos parte de un mundo material, de materia. Entonces, Dios, ¿qué necesita? Para que nosotros veamos su grandeza, pues Él sencillamente se hizo carne, como dice en Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo es Cristo. Ese Verbo es Jesús. Entonces, Cristo es la representación visible del Dios invisible, o sea, del Dios Padre. No quiere decir que Cristo, como es el Hijo de Dios, sea una creación de Dios. No, ese es un error en el que no podemos caer. Cristo es Dios mismo. Sencillamente que Cristo se hace visible para la humanidad como el Hijo de Dios, ¿sí? Siendo Dios mismo. Y el Espíritu Santo es ese mismo Dios quien se manifiesta en los corazones de cada uno de nosotros. Recordemos que nosotros somos seres tripartitos, o sea, nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Pero eso no quiere decir que el espíritu sea un David diferente, que el alma sea un David diferente y que el cuerpo sea un David diferente. No, los tres representamos una unidad, ¿cierto? A la cual nombraron como David. Dios está representado por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo cual comprende una unidad. Ambos son uno. No son tres dioses diferentes, ni mucho menos, sino es un solo Dios que se manifiesta de maneras diferentes. Tiene una razón de manifestarse de diferente manera. ¿De acuerdo? Es muy importante que no malinterpretemos ese sentido, porque eso es lo que se llama la Trinidad. Y pues nosotros como hijos de Dios debemos tener muy claro esa parte. Bueno, sigamos con nuestro estudio. Versículo 16 dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Bueno, amados hermanos, pues aquí nosotros ya hemos hablado sobre los 24 ancianos. Esto lo venimos estudiando desde el capítulo número 4, ¿sí? Donde esos 24 ancianos hacen una representación de la iglesia. ¿Sí? No es que sean 24 personas como tal, sino son la representación de todos los tiempos de la iglesia. He ahí que entendamos que la iglesia va a estar con Dios, y pues como nosotros vamos a estar en su presencia, pues vamos a postrarnos ante el Rey Celestial. La verdad, eso para nosotros no nos debe causar ninguna dificultad ni preocupación de postrarnos ante Dios, sino por el contrario. Yo creo que, como dice una canción cristiana, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Esa es una canción de Cristín de Clario, por el que de pronto no la conozca y quiera escucharla. El versículo 17 dice, diciendo, o sea, ¿qué van a decir estos 24? Dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. ¿Por qué dice el que eres y que eras y que ha de venir? Porque Dios está en un eterno presente. ¿Qué quiere decir? A Dios no lo afecta el tiempo.
no lo afecta el tiempo. Entonces, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué está diciendo? Que como las naciones, como el pueblo que se quedó, la humanidad que no fue arrebatada, no se quiso arrepentir, pues Dios ha venido ¿qué? A juzgarlos y a dar las recompensas a los siervos de Dios, a los que sí creyeron en Él. Y terminamos con el versículo 19 diciendo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Qué está hablando acá? Que Juan está volviendo a ver el cielo, que eso que antes era como algo tan lejano para nosotros los humanos, pues ya no va a ser lejano, y que Dios va a estar con nosotros por la eternidad. Amados hermanos, con esto terminamos el estudio del capítulo número 11. Este es el inicio de la séptima trompeta. Vamos a verla cómo se desarrolla con la ayuda de Dios. Espero nos puedan acompañar. Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Amén y amén.